Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar con ustedes y compartir la palabra del Señor. Permita el Señor en su misericordia que nosotros podamos tener este tiempo de enseñanza de la palabra del Señor agradable a nuestra vida, a nuestra alma, a nuestro corazón, a nuestro subconsciente, y que podamos darle siempre la gloria, la honra y la alabanza a nuestro Dios. Amén. Así que, ¿qué les parece si oramos y le entregamos este momento a nuestro Dios? Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad, Señor. Te agradecemos de todo corazón porque eres tú el que has estado cuidado de nuestras vidas. Eres tú el que habla, Señor, siempre a nuestro corazón en los momentos difíciles de nuestra vida. Eres tú el que nos trae consuelo, paz, tranquilidad y gozo, porque nos hace entender que en todas las situaciones tú estás ahí, Señor. Gracias, Padre amado. Ayúdanos siempre, Señor, a salir victoriosos para la gloria de tu nombre. Y en los momentos que incluso nosotros deseásemos tirar la toalla, Padre amado, que seas tú, Señor. Que seas tú glorificándote en la vida de todos y cada uno de nosotros y levantándonos ese ánimo, dándonos esa fortaleza, Señor, poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer por tu buena voluntad para glorificar tu nombre en cada paso que damos. Gracias, Padre amado. Todo lo entregamos en tus manos, sabiendo que nunca estaremos en mejores manos que en las tuyas, Señor. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Una vez más, bienvenidos mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad y esperamos en el Señor que esta clase pueda ser agradable para todos y cada uno de ustedes. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de nuestra confianza puesta en el Señor. En otras palabras, nuestra confianza siempre debe estar puesta en nuestro Dios, sabiendo que Él nunca nos falla y que a pesar de que no pudiésemos recibir todo lo que nosotros querramos, siempre podamos confiar en Él, en que Él va a hacer siempre lo que es mejor para todos y cada uno de nosotros. Así que hoy en día la lectura la tenemos en el libro de Juan, capítulo 11, versículos 1 al 3, nada más para entrar al contexto, pero es el versículo 3 del que vamos a estar hablando el día de hoy para la gloria de nuestro Dios. Amén. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y el versículo a estudiar en esta tarde es: enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Amén, gloria al Señor. Así que solo déjenme echar una miradita, que todo trabaje bien. Amén. Gloria a Dios. Así que como podemos ver, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales, nosotros podemos ver que Marta y María ciertamente conocían la enfermedad que tenía su hermano. Me refería pues a la gravedad del asunto. Y podemos ver en la escritura que su angustia, su dolor, su tristeza y la desesperación o como decimos nosotros, no, esa incapacidad de poder hacer algo, les era manifiesto a través de la palabra. Así que podemos ver que ellas al final de cuentas se vieron, si pudiéramos decirlo así, necesitadas de ir en busca del Señor de alguna forma o de otra, para que Él pudiera ayudarles en esta situación difícil con la salud de su hermano. Y lo digo yo en el sentido de que ellas se vieron obligadas, es porque si ellas hubieran visto que en sus manos estaba la oportunidad de poder traer sanidad a su hermano, estoy seguro que ellas hicieron o pudieron haber hecho todo lo que estuviera a su alcance para poder hacerlo. Pero una vez más, como nosotros podemos ver, el ser humano, al final de cuentas, no siempre tiene en sus manos la capacidad para poder traer sanidad a un cuerpo. Por ejemplo, muchos de nosotros pudiéramos encontrarnos con una gripe y al final de cuentas tomamos por ahí un Teraflu, tomamos
Benadryl para el dolor de cabeza, para relajación del cuerpo, ibuprofeno y cosas semejantes, ¿no? Con tal de ayudar a la gripe. Comemos una sopita bien rica, ¿no? Hay una sopita de pollo con arroz, que es lo más común. Nos cubrimos bien, nos tapamos bien. Tratamos de no bañarnos con agua fría, y si lo hacemos con agua caliente, tratamos de que no nos pegue el aire fresco. Y en cuestión de 2 o 3 días, al final de cuentas, pues no había solución, ¿no? Perdón, al final de 2 o 3 días ya está solucionado el problema, ¿no? Al tercer día ya se nos puede ver vida en el cuerpo, en la cara, ¿no? Ya podemos ver que nuestro rostro ya no está tan pálido, sino que ya ha agarrado color, y que al final de cuentas, pues empieza a poder verse la vida en uno. Pero hay situaciones en la vida de nosotros que está fuera de nuestro alcance, como en mi caso en particular, del cual yo les he dado testimonio acerca del nervio ciático, ¿no? De cómo me causó ese problema por cuestiones, ¿no? De levantar pesas mal acomodado, y que al paso del tiempo fue empeorando hasta que al final de cuentas, de un dolor de espalda, resulta que se convirtió en un problema con el nervio ciático. De ahí en más, pues no podía pasar nada más que de hacer ejercicio, ir al quiropráctico para sentirme mejor, pero el problema no se iba a ir de ahí. Así que no había solución para mi vida, no había solución para mi problema. La única solución que en aquellos tiempos había era cirugía, ya sea cirugía con bisturí o cirugía a láser, que era lo más moderno supuestamente que estaba saliendo en aquellos tiempos. Pero al final de cuentas ellos simplemente tratarían de remediar el problema, pero con todo, y corrías el riesgo de quedarte inválido. Así que yo no me iba a hacer una cirugía. Más porque en esos tiempos estaba viendo yo a un amigo mío que tenía 83 años de edad, y él sufría del nervio ciático, y su hijo era médico en Santo Domingo, en la República Dominicana, y su hijo le decía: por nada del mundo te hagas la cirugía, te vas a quedar inválido, dice. Tarde que temprano, o en la operación misma, te vas a quedar inválido. Y su papá de 83 años pues le hacía caso, porque era su hijo, y su hijo conocía la medicina. Así que al final de cuentas no, nunca se la hizo, pero yo podía ver el sufrimiento de él al levantarse, al sentarse, cuando íbamos juntos, al bajarse del auto, al subirse al auto, siempre teníamos que ayudarle por el dolor que tenía. Así que cuando me dio a mí el problema del nervio ciático, me empezó un día, luego me volvió a salir otra vez ese dolor a los 2 o 3 días, y al final de cuentas, pues llegó un momento en que una vez iba saliendo del apartamento de mi amigo, y resulta que el dolor ya no me dejaba caminar más de 100 metros. Ya a los 100 metros, perdón, digo yo 100 metros, menos de 100 metros, 50 metros, yo ya tenía que arrastrar el pie con el dolor en mi espalda baja, cerca de ahí de las pompis, ¿no? Donde ya sale el nervio ciático, y donde es aplastado, aprisionado, y yo ya no podía caminar, incluso hasta estuve llorando en ese día, y yo le clamé al Señor con todo mi corazón, con toda mi fuerza, porque yo no quería ni quedarme inválido por la operación, ni tampoco vivir ese estilo de vida que lo estaba viendo con mi amigo durante los últimos 3 años. Así que clamé al Señor, ahora sí que con dolor en el alma, con todo mi ser, y le dije, incluso estaba en medio de la calle, le dije: Señor, ¿qué voy a hacer? Le digo: sáname, le digo, porque si tú no me sanas, ¿quién me va a dar, quién me va a sustentar a mí? Le digo: ¿quién va a alimentar a mi familia? ¿Quién va a traer el sustento para mi hogar? Así que yo sabía que mi situación no estaba en las manos de los médicos. De hecho, corría el riesgo de quedar peor. O sea que ya estaba fuera del alcance de mis manos el tener la posibilidad de poder seguir caminando si me atrevía a ponerme esa operación. Pero como les digo, para mí no había solución, así que la única solución y la única esperanza era nuestro Dios. Así que clamé a Él, y no pasó, no, al final de cuentas me subí al auto, así arrastrando la pierna. Pasó un día, pasaron dos, y yo estaba despistado, no me di cuenta, pasaron tres. Y al cabo como de una semana más o menos, poquito más, pues me di cuenta que el dolor ya no lo sentía.
pero ya había pasado un tiempo. Yo digo una semana, pudo haber sido 2, pudo haber sido 3, pero el caso es que pasó un tiempo donde ya no me percaté, o sea, no me percaté de ese dolor. Y por un momento pensé, dije, el Señor me sanó. Pero por otro lado pensaba, pero sí me sanaría o me volverá el dolor otra vez. Así que le digo, un día me animé, fuimos al supermercado con mi hijo, mi esposa se quedó con los dos pequeños en el auto y yo, mi hijo y el mayor fuimos adentro del supermercado, compramos no recuerdo qué mercancía fuimos a comprar, pero el caso que a la salida yo dije, aquí voy a probar si realmente Dios me sanó o no. Y le dije a mi hijo, te juego unas carreras de aquí al auto. Y él me dijo, está bien, pa. Y salimos corriendo los dos juntos y llegamos hasta el auto que era poquito más de 50 metros y el dolor nunca me pasó. Entonces ahí fue cuando me di cuenta que Dios verdaderamente me había sanado. Pero como les digo, cuando tenemos las cosas en nuestras manos sabemos que podemos solucionarlas, pero hay momentos, situaciones, enfermedades, accidentes, problemas, circunstancias que están fuera de nuestras manos y nos sentimos con las manos atadas porque no podemos hacer absolutamente nada para remediar ese problema. Pues en esa situación nos encontramos a Marta y María, en que su hermano estaba enfermo y por supuesto su enfermedad era para muerte y sabían que estaba fuera del alcance de sus manos el poder sanar a su hermano, pero había un pequeño problema. Parece ser que en cierto sentido, si bien es cierto que anhelaban que el Señor estuviese ahí para sanar a su hermano, por otro lado parece ser como que les preocupaba también la vida de nuestro Señor. Como le digo, en aquellos tiempos, o más bien en estos tiempos, nosotros podemos ver a Cristo en la Biblia y lo vemos tanto como hombre, pero lo vemos como Dios también, como el Todopoderoso, el que vive y reina para siempre, el que está sentado a la diestra de Dios, como lo vio Esteban. Y no tenemos la más mínima duda de que Dios puede hacer algo, sea que le clamemos desde aquí y Él venga, o sea que le clamemos desde aquí y Él desde allá lo haga. Pero le digo, eso es nosotros porque ya lo vemos al pasar el tiempo. Pero con Marta y María era muy diferente. Porque si bien es cierto, lo consideraban el Mesías, el enviado por Dios para salvación de Israel, y que lo consideraban incluso algunos de ellos como el Hijo de Dios, para ellos todavía me imagino que no cabía en la mente que era Dios mismo el que estaba delante de ellos. Porque al final de cuentas lo podemos ver como prueba en toda esta narración o en esa conversación entre nuestro Señor y entre Marta y entre María. Incluso en el pensamiento de las personas que acompañan a María más adelante. Pero le digo, ellos al verla, perdón, al verlos, permítame, ellas al verlo, como ser humano, no se imaginaban que al final de cuentas él podía tener el poder para que las cosas cambiaran. ¿En qué sentido? Porque ellas conocían, por supuesto, que los judíos al final de cuentas querían matarlo. Y nosotros podemos ver que eso de que los judíos querían matarlo no era algo escondido, no era algo oculto. A plena vista de las personas, ellos quisieron matar en diferentes ocasiones a Jesucristo. Incluso, si nosotros prestamos atención en el versículo 8, los discípulos mismos, cuando ya Jesús decide ir a donde está, en este caso, a Marta y María, para tratar el asunto de Lázaro, los discípulos le dicen las siguientes palabras. Dice así el versículo 8. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. O sea, para los discípulos no era ajeno, para las personas que estuvieron presentes no fue ajeno. Y obviamente para Marta y María tampoco les sería ajeno el saber de que quisieron apedrear a nuestro Señor Jesucristo y no solamente con piedras pequeñas, sino con esa piedra grandota que vimos en el video y que al final de cuentas era para pegarle esa piedrada en la cabeza y desaparecerlo por la tierra. Y quisiera hacer un entre paréntesis aquí que no tiene que ver con la clase de hoy. Me temo que el video que ese que compartimos
con esas personas, ¿no? De esa película, queriéndole tirar a Jesucristo para matarle, perdón, cuando estaban matando a Esteban, me temo que voy a tener que cortar esa escena, porque apenas descubrí hace un buen par de días atrás que lo reclamaron por los derechos reservados. Me le permitieron, en cierto sentido, dejarlo, pero al final de cuentas prefiero evitar problemas y voy a tener que cortar esa escena, así que va a quedar medio mocho ese video, pero voy a buscar la manera de poner la dirección a ese lugar donde conseguí el video, ponerlo, si puedo incrustarlo en el video de YouTube y así mismo las personas puedan ir allá para ver ese video. Pero sí me lo reclamaron diciendo que estaba infringiendo los derechos reservados de ellos, pero eso me pasó por no haber dicho, como siempre digo, por los derechos reservados. Me gustaría compartir esta parte de este libro y esto, pero del video se me pasó por completo decir de dónde lo había sacado. Amén. Así que cierro paréntesis y continúo. Pues le digo, para Marta y María y para los habitantes de alrededor, no era ajeno el conocer que Jesucristo estaba en peligro de muerte. Así que parece ser que Marta y María estaban conscientes, por eso ellas no le exigen a Jesús, no le reclaman a Jesús, no le dicen, mira, toma en cuenta que mi hermano Lázaro te amaba, deberías de estar aquí para sanarle. No abusan de su amistad, sino todo lo contrario, envían a un mensajero para que de manera amable le pudiera decir, Señor, mira que el que amas está enfermo. A pesar de que ellas tal vez no lo consideraran a Jesús como que él conocía los corazones de los hombres y que conocía todas las cosas, Jesús sí lo sabía, pero le digo, al final de cuentas, ellas sabían que lo hacían de una forma moderada, preocupadas, pero moderada, con el fin de que Jesús no pudiera tomar la decisión en ese momento y decir, Lázaro está enfermo, vámonos antes de que muera, no. Sino que sabemos que el Señor, que ya conocía todas las cosas, Él con propósito o a propósito, decidió quedarse 2 días más al otro lado del Jordán y al final de cuentas Marta y María pues se quedaron con la espera de Jesús. Pero un dato muy interesante es poder ver que ellas no querían poner en riesgo a Jesús. Tal vez por eso sería la razón de no mandarle por explícito con el mensajero, decirle, mira Jesús, mi hermano está ya que se muere. Si no llegas en las próximas horas o en el próximo día, se nos muere, por favor, vente para acá. Por favor, haz algo, o incluso haz un milagro, o desde allá lanza una palabra, ¿no? Para que mi hermano sane, ¿no? Como en este caso pudimos ver, ¿no? El centurión de aquel hombre, ¿no? Perdón, el siervo del centurión, que aquel hombre clamó al Señor y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di mi palabra y sanará. O como incluso que aquel servidor romano, ¿no? Que le rogaba por su hijo y al final de cuentas Cristo le dice, si no vieres los milagros y maravillas, no creerías. Y le dice el Señor, por favor, que tuviera misericordia, ¿no? De su hijo y le dice, vete, tu hijo ha sanado. Y cuando llega a su casa, le dicen, le dan la buena nueva diciendo, tu hijo ya está sano. Y le dice, ¿cuándo empezó a sanar? Y dice, ayer por la tarde. Así que el hombre tardó un buen momento para llegar desde el día en que Jesús le dijo hasta el siguiente día a presentarse a su casa. ¿Cuánto recorrería ese hombre? No lo sabemos, no sabemos de dónde vino, no sabemos si se quedó esa noche ahí mismo en Jerusalén o al final de cuentas se fue caminando durante toda la noche y descansó un poco en el camino. No lo sabemos, pero sabemos que a la distancia nuestro Señor Jesucristo había sanado a ese hombre, porque dice la Escritura que el hombre reconoció que cuando le dijeron el tiempo en que la hora le había dejado la fiebre, él reconoció que fue exactamente la hora en que nuestro Señor Jesucristo le había dicho, vete, tu hijo está sano. Y dice que creyó él con toda su casa. Así que le digo, Marta y María no abusan de su relación con él, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, ella no les pide o no les exigen, Señor, desde allá haz algo. Desde allá clama a Dios.
Porque como le dice Marta o María, le dice, Señor, sabemos que todo lo que pidas al Señor, el Señor te lo da. Pero al final de cuentas podemos ver que Jesús se queda 2 días allá porque él sabía que había un propósito muy grande. Pero como les digo, Marta y María no lo sabían, ellas estaban sufriendo, estaban acongojadas, estaban dolidas, se encontraban impotentes ante la enfermedad de muerte de su hermano, pero nuestro Señor sabía que todo era para la gloria de Dios y para la gloria de Él. Así que le digo, ese detalle interesante de que ellas no le exigen a Jesús, posiblemente puede ser porque ellas sabían que si los judíos podían ver a Jesucristo dentro de los terrenos otra vez de Jerusalén, podían al final de cuentas agarrarlo, a tomarlo con sus propias manos, apedrearlo y matarlo, ¿no? Así que ellas, a pesar de que le demostraban a Jesús en cierta forma su angustia al hacerle saber que al que él amaba estaba enfermo, ellas con todo y eso se pensaron en su corazón porque Cristo mismo corría peligro, me imagino, en sus propios términos, ¿no? Porque sabemos que al final de cuentas la palabra del Señor tenía que cumplirse y que Él tenía que morir en la cruz. Pero les digo, en términos humanos, cualquiera se angustia y aún así, a pesar de que no quisieran que nada le pasara a Jesucristo, porque también le amaban ellos mucho a Él, al final de cuentas pues se arriesgan para ver si en este caso Jesús podía venir a sanarle, porque tanto sabían ellas perfectamente que Jesús amaba a Lázaro, como también ellas mismas sabían que Jesús también las amaba a ellas de la misma manera y que por compasión, al final de cuentas, por amor, Él podía venir y sanar a Lázaro a pesar de que estuviera corriendo peligro. Tal vez se imaginaban que pudiera llegar de noche, escondidas por ahí, ¿no? Sin que nadie lo viera para que su vida no corriera peligro, viniera y sanara a Lázaro y se volviera para atrás. Solo Dios lo sabe, pero que al final de cuentas, le digo, ellas estaban conscientes en términos humanos de que Jesús corría peligro. Pero una de las cosas importantes también es poder ver que ellas confiaban en el Señor, confiaban en su amor hacia su hermano y confiaban en el amor del Señor hacia ellas mismas y sabían que el Señor tenía el poder para poder hacer algo. Por eso al final de cuentas se lo hacen saber de que Lázaro estaba enfermo y que era literalmente grave. Por esa razón era que le hacían saber a él que él estaba enfermo. Porque como les digo, si hubiera sido algo que no fuera grave, ¿para qué le molestan? No le molestarían absolutamente para nada, sino todo lo contrario. Harían lo que tenían que hacer y sabían que 2 o 3 días después su hermano se encontraría en buenas condiciones o en condiciones óptimas para seguir en esta vida. Pero no, sabemos que la condición era para muerte. Ellas afligidas buscaban que el Señor de alguna forma o de otra, aunque corría peligro su vida, pudiera hacer algo desde el lugar donde estaba o en este caso que pudieran ir a verlos. Ahora bien, otra cosa interesante que podemos encontrar en la escritura es que lamentablemente enviaron al mensajero y parece ser que apenas enviaron el mensajero, poco tiempo después, pues Lázaro murió. Ellas estaban conscientes que Lázaro estaba en sus últimos días, así que al final de cuentas buscaban la ayuda de Jesús para que pudiera hacer algo, para que su hermano no muriera. Incluso se lo dan como, si pudiéramos decirlo en cierto sentido, como en reclamo, y lo vamos a ver más adelante, cuando le dicen, Señor, si hubieras estado aquí, o sea, si hubieras llegado a tiempo, o si no te hubieras ido, incluso pareciera que le dijeran, no, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, o sea, que hubiera permanecido con vida, porque sabían que Jesús podía llegar rápidamente donde él estaba y hacer un milagro y una maravilla. Pero le digo, lamentablemente, me envían el mensajero y parece ser que a los pocos, qué sé yo, horas, minutos, solo Dios lo sabe, podemos ver que su hermano muere. Y al final de cuentas, para cuando llegó el mensajero donde estaba Cristo, ya Lázaro estaba muerto. Y le digo, y eso es lo interesante porque la escritura misma nos lo dice. Porque la escritura dice que para cuando Cristo llegó a donde estaba Lázaro,
Marta le dice, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Así que si Jesús se quedó del otro lado del Jordán 2 días, quiere decir que le tomó al menos casi un día o un día al mensajero de llegar de donde estaba de Marta a María hasta donde estaba Jesús. Y por consiguiente, cuando Jesús al final de cuentas decidió regresar a donde estaba Lázaro, pues parece ser que les toma un día más, ¿no? Y por eso Cristo llega cuando ya tiene 4 días de muerto. Así que le digo, la información que les comparto no es precisamente exacta con números y fechas y si pudiéramos decir minutos y segundos, pero es un promedio más o menos de lo que había transcurrido, en este caso, el mensajero hasta llegar a Jesús. Y le digo, lo interesante es ese, poder ver que ese hombre tuvo que caminar un día completo para llegar a donde estaba Jesús, pero para cuando llegó, pues Lázaro ya había muerto. Pero como podemos ver en la Escritura, la confianza de Marta y María, al final de cuentas, no se vio en desesperanza cuando vieron que Jesús ya no había llegado. Pero la confianza en el Señor parece ser que no se desvanece, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Y eso es lo que queríamos compartir con ustedes, ¿no? En esta tarde. Y es que como seres humanos, como Cristo mismo lo dijo, ¿no? Que en este mundo tendréis aflicciones, mas confiad que yo ya he vencido al mundo. En otras palabras, podemos ver nosotros que nosotros como seres humanos nunca, y yo digo en estas palabras en el sentido obviamente no general, que nunca va a haber un momento en el ser humano en que no pasemos por un problema, por un disgusto, el que no pasemos por una indignación, por un dolor, por una angustia, por una desesperación, por una desesperanza, por una angustia tan tremenda que derramemos nuestra alma delante del Señor y que no sepamos que el Señor pueda solucionarlo. En otras palabras, todos y cada uno de nosotros vamos a pasar todos esos momentos difíciles, todos esos momentos de dolor, todos esos momentos donde vamos a tener que llorar, porque nuestra alma se compunge de todo corazón, ¿no? Y lo vamos a sufrir no solamente nosotros mismos por nuestros propios errores, lo vamos a sufrir por los errores de nuestros hijos o con nuestros hijos, vamos a sufrirlos con las esposas, nosotros varones, o las damas con los esposos, va a haber momentos tensos de desilusión, dolor, angustia, desesperación, porque anhelamos algo y no se nos complace. E incluso vamos a pasar en esos momentos a veces hasta por ser egoístas, porque queremos que nosotros, nada más nosotros y nosotros, y como no se nos concede, nos vamos a indignar, ¿no? O lo vamos a pasar dentro de nuestra iglesia, como lo dice Jesús, como fuera de ello. Lo vamos a pasar tal vez con nuestros padres, con nuestros hermanos, con nuestros tíos, con nuestros primos, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. Lo vamos a pasar con los hermanos en la iglesia, con el pastor, con el líder de alabanza. Lo vamos a sufrir con el líder de los jóvenes, de las damas, de los niños o incluso con cualquier hermano dentro de la iglesia. Siempre va a haber un momento donde vamos a estar en angustia, en enojo, en indignación, en tristeza e incluso nos vamos a sentir en soledad. Pero en todos y cada uno de esos momentos nosotros podemos descubrir que podemos confiar en nuestro Dios y expresarle a Él nuestra situación para que Él tome cartas en el asunto. Y digo yo que tome cartas en el asunto completo como Él lo sabe hacer, porque a veces nosotros nos indignamos y a veces hasta queremos dejar no solo de ir a la iglesia a la que asistimos e irnos a otra, sino a veces nos indignamos a tal grado que queramos dejar las cosas de Dios incluso tiradas por un lado, y me refiero a no querer ir a ninguna iglesia ya más, creyendo que los hermanos son los que están mal cuando es Dios quien está tratando de corregir algo en nuestras propias vidas. Pero aún hasta en esos momentos vamos a sufrir el dolor y vamos a clamar a Dios y decir, Dios, hazme justicia.
aunque sea Dios el que tenga que ajusticiarnos a nosotros en ese momento, porque nos hemos equivocado al interpretar las palabras de nuestros hermanos o de nuestros seres queridos. Pero le digo, en todo momento de angustia, de dolor y de tristeza y de necesidad, sea por la razón que sea, podemos tener la confianza de que podemos acercarnos a nuestro Dios y nuestro Dios va a solucionar ese problema. Como nosotros vamos a ver más adelante cómo resucita a Lázaro, a pesar de que en este caso en particular podemos ver a Marta y a María y a los que los acompañaban como en cierta forma contrario a los pensamientos de Jesús. Porque tanto Marta y María le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. En los que acompañaban a Marta y María decían, no puede este que le abrió los ojos al ciego, haber sanado a Lázaro. O sea, en otras palabras, le estaban en cierta forma dándole la contraria a Jesús, cuando Jesús sabía perfectamente a lo que iba. Él no iba para ver a las personas en angustia perpetua, sino todo lo contrario, como él lo dice en el siguiente versículo que va a ser la próxima clase. Él lo dice que esa enfermedad no era para muerte, él sabía que iba a volverlo a resucitar. Pero he ahí de nuevo, le digo, no va a haber un momento en nuestra vida donde nosotros podamos estar para siempre tranquilos. Reconocemos que la palabra del Señor dice que mientras nosotros estemos a cuentas con Él, aún hasta nuestros enemigos va a poder hacer estar en paz con nosotros. Como en este caso en los tiempos de Salomón, podemos ver que en el tiempo de David hubo bastante guerra, en el tiempo de Saúl hubo bastante guerra, pero en los tiempos de Salomón dice la Escritura que Dios dio paz a Israel. Y por eso fue que Salomón pudo construir el templo al Señor. Pero le digo, nosotros reconocemos que va a haber muchos momentos en nuestra vida donde Dios aún a nuestros enemigos los va a poner en paz para con nosotros. Que no va a haber esa guerra, ese pleito continuo, ¿no? Ese pleito incesante que parece ser que si las personas recibieran premio por hacernos pleito, por querer hacernos la vida de cuadritos, no. Pero le digo, el Señor, se reconocemos que va a poner paz aún en los corazones de nuestros enemigos para que nosotros podamos tener tranquilidad. Pero que al final de cuentas no podemos descartar incluso que Cristo mismo dijo que nosotros tendríamos esas aflicciones, pero que aún a pesar de que tener esas dificultades tan fuertes, ¿no? Esas aflicciones tan fuertes, que confiáramos porque Él ya había vencido al mundo. Y si había vencido al mundo, como dice la Escritura, que en todo fue tentado pero sin pecado, podemos confiar en que Él puede ayudarnos, de que Él pueda consolarnos, incluso cuando nosotros mismos nos sentamos desconsolados por las metidas de patas que hacemos, ¿no? A tal grado que decimos, ¿y por qué no me quedé callado? ¿Y para qué hablé? ¿Y por qué no mejor dije otra cosa? Sí, y hasta después dice, y ya no quiero, ya me da vergüenza, y ya quiero dejar esto, y ya quiero dejar aquello, que aún en esos momentos podemos confiar en el Señor, que Él pueda darnos esa paz y que Él puede darnos esa confianza y seguridad de poder seguir adelante en los caminos del Señor, independientemente de dónde haya surgido el problema o cómo haya surgido, que podamos confiar en que nuestro Dios pueda darnos ese ánimo, ¿no? Para poder levantarnos una vez más y poder seguir adelante glorificando su nombre. Pero que de hecho va a haber momentos oportunos en nuestra vida en que vamos a sentirnos a veces hasta, si pudiéramos decir, en las últimas, pero aún en esas últimas podemos confiar en nuestro Dios, en que Él puede hacer un milagro, una proeza, una maravilla, que al final de cuentas su nombre puede ser glorificado en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposa o el esposo, si es usted dama, o que incluso puede trabajar y obrar de una manera maravillosa en la vida de mi padre, de mi madre, de mis hermanos, de mis primos, etcétera. Pero que le digo,
siempre recordemos que podemos confiar en nuestro Dios para ayudarnos a salir adelante independientemente del problema o la circunstancia en la que nos encontremos. Así que ruego al Señor que en su misericordia todos y cada uno de nosotros podamos entender y comprender de que nunca debemos dejar de confiar en nuestro Dios. Aunque veamos las últimas, como muchas personas los han visto, ¿no? Personas que han dado testimonio, que han sentido que su ser querido ha muerto, pero que Dios les habla a su mente y a su corazón y le dice, no, está vivo, ve y ora por él. Y va y ora por él, por la persona, y resulta que la persona vuelve a vivir para la gloria de nuestro Dios. Ya las personas dan su testimonio de lo difícil que les fue incorporarse en la vida cristiana, pero que el Señor les ayudó y que al final de cuentas el Señor se glorificó porque los ha mantenido hasta ese día en que ellos daban testimonio predicando en ciertos lugares. Y le digo, nuestro Dios es maravilloso. Él no nos promete las lunas y las estrellas aquí en la tierra, pero Él sí nos promete que podemos tener plena confianza en Él, por muy pequeña o muy grave que sea nuestra desesperación, nuestro problema o nuestra circunstancia, y que Él va a obrar para la gloria de su nombre, aunque algunas veces no sea como nosotros esperemos, que tal vez no sea como nosotros querramos, pero es que no somos nosotros los que le tenemos que decir a Dios cómo hacer las cosas. Es Dios el que tiene que decirnos a nosotros cómo las cosas tienen que ser hechas para que el nombre de nuestro Dios pueda ser glorificado. Gloria al Señor. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te honramos, te bendecimos. Tu nombre sea grandemente engrandecido, Señor, en los labios de todos y cada uno de nosotros. Al saber nosotros compartir con los demás todos los milagros y maravillas que tú has hecho con todos y cada uno de nosotros. Bendícenos, Señor, ayúdanos, Señor, prospéranos. Aún en lo que nosotros estemos haciendo mal, ayúdanos a corregirlo, Padre amado. Sé que muchos de nosotros, o más bien todos nosotros, estamos acostumbrados a culpar a alguien más, como nosotros lo vemos aún desde el principio de la humanidad. Cuando Adán culpa a Eva y Eva culpa a la serpiente, pero nadie quiere hacerse responsable de sus propios problemas o de sus propias consecuencias de lo que ellos mismos han causado. Asimismo nosotros hoy en día no somos diferentes a ellos, Señor. Todavía tenemos la costumbre de culpar a alguien más de los problemas que nosotros mismos causamos. Todavía estamos acostumbrados, Señor, a no querer ser responsables de nuestros actos, Señor, donde creemos que es alguien más el que nos ha causado el problema, la angustia, la desesperación, la indignación, cuando sin darnos cuenta, Señor, hemos sido nosotros los que hemos iniciado todo con nuestra actitud, con nuestro carácter, con nuestra manera de ser. Pero aún en ellos, Señor, nosotros podemos tener plena confianza en que si nosotros clamamos a ti, Señor, sabemos que tú obrarás para la gloria de tu nombre y podrás ayudarnos, Señor, ya sea que seamos nosotros mismos a quien tú tengas que corregir de alguna forma o de otra, o ya sea que tú tengas que corregir a aquellos que nos han afligido el corazón, o incluso, Señor, a pesar de que las consecuencias y las dificultades en nuestra vida haya sido parte de nuestra irresponsabilidad, ya sea al manejar el auto, la motocicleta, ya sea al conducirnos en el trabajo, al conducirnos al personal de trabajo, a los compañeros o a los alumnos en nuestra escuela, Señor, o a nuestros hermanos en nuestra iglesia. Con todo y eso, Señor, podemos confiar en ti, en que tú nos ayudarás a nosotros para que nosotros podamos vivir juntos en armonía, Señor, en amor, cuidándonos los unos a los otros y en especial cuidando nuestras palabras, cuidando nuestros pensamientos, cuidando nuestras miradas, cuidando lo que oímos, Señor, y cómo actuamos ante los demás. Así que te damos gracias, Padre amado. Muchas gracias en el nombre de Jesús por ayudarnos siempre y por darnos a nosotros la plena confianza de que podemos confiar en ti, Señor, para que tú nos ayudes a seguir adelante en este caminar diario, el cual tú mismo dijiste que tendríamos aflicciones, pero que confiáramos porque tú ya habías vencido al mundo.
A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y permite el Señor que más palabras a través de todos los siervos, a través de todos los medios sociales, puedan ser escuchadas esas enseñanzas que ayudarán a crecer a todas las personas que lo oyeren y por supuesto que ayudarán a otros a poder rendirse a los pies de Cristo sabiendo que en Cristo Jesús pueden confiar para poder ser librados de las garras de nuestro enemigo. Como pudiera ser alguna persona que ha sido presa y engañada por el diablo y no puede salir del vicio de la drogadicción, del vicio del alcohol, del vicio de la pornografía, del vicio del adulterio y de la fornicación, que también puedan entender que si entregan su corazón a Dios en plena confianza de que Él pueda librarlos incluso de los lazos de la muerte eterna, téngalo por seguro que el Señor le va a salvar, téngalo por seguro que el Señor lo va a libertar y téngalo por seguro que el Señor lo va a ayudar a que usted crezca en la comunidad del Señor y que usted crezca en el cuerpo de Cristo y tenga la plena confianza de que el Señor lo va a guiar a esa iglesia donde usted seguirá creciendo y madurando en el Señor para la gloria de su nombre. Confíe en Él plenamente y usted verá cómo el Señor podrá hacer una maravilla, un milagro, una proeza, que incluso los que lo vean a usted se maravillarán porque dirán que usted no es aquel a quien antes conocían. Gloria al Señor. Permita al Señor que muchos puedan entregarse a los caminos del Señor y que también muchos otros podamos seguirnos preparando para poder glorificar el nombre de nuestro Dios, al ayudar a otros y al enseñar a otros y a dirigir a otros en la palabra de nuestro Dios. Amén. Así que una vez más, muchas gracias. Que Dios les bendiga. Reciban de nosotros un fuerte y caluroso abrazo. Y como siempre, nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Muchas gracias y si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.